noches nuevamente a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una de nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a tener clase de calita y medita. ¿Listo? Son dos métodos con un nombre parecido y no solo el nombre, sino también su mecánica y un poco su funcionamiento. Entonces, para el día de hoy, bienvenidos, yo soy Sara y estaré acompañándolos durante toda la clase. Recuerden que los micrófonos van a estar apagados durante todo el proceso y si tienen alguna duda o pregunta, la pueden hacer al final. ¿Listo? También si quieren agregar algo, los micrófonos estarán abiertos para todos ustedes al final. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio primero con Calita. La Calita Wave es una de las referencias de Calita Company, es una empresa japonesa que se dedica a hacer equipos para cafés desde 1950. Y uno de sus más reconocidos, o sus métodos más conocidos, es la Calita. La Calita es un cono de goteo, ¿cierto? Tiene forma cónica, como lo podemos ver acá. Tiene forma cónica y a diferencia de los otros métodos, este no tiene estrías que redirigen el método, el agua hacia alguna parte. El perfil de taza es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, como por ejemplo con métodos anteriores que hemos visto, como lo son la B60 o la Chemex. Es un cono de goteo metálico que tiene 3 orificios en la parte de abajo, como lo podemos ver acá en la imagen, ¿cierto? Repartidos simétricamente en la parte inferior del método y tiene 2 tamaños. Este viene por 155 y 185, que son las referencias del tamaño, e igualmente las referencias para los filtros. ¿Listo? ¿Cómo funciona la Calita? Como les venía diciendo, en comparación como por ejemplo como es la B60, que es un método tan famoso y que casi todo el mundo conoce y sabe cómo funciona su metodología, que tiene estrías que redirigen el agua hacia abajo, todo, este no. Este simplemente tiene como unas estrías, por así decirlo, de forma horizontal y tiene un filtro un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que vendría a ser ¿cierto? Que parece como si fuera esos envoltorios de los cupcakes, pero de un tamaño más grande. En este momento la Calita que yo tengo en mis manos es la 185, que es un tamaño más grande, igual la referencia del filtro. ¿Listo? Los 3 orificios tienen como función evitar que el agua se estanque en la cama de café. Por ende, como en la parte de abajo es plana y redonda, el filtro también viene de esa forma. Por ende, lo que sucede acá es que aumenta la superficie de contacto agua-café. Y como el método viene con estrías de forma horizontal y el filtro parece como una faldita o lo que les decía de la cupcake, el contacto que tiene el filtro y el método son muy mínimos. Por ende, esto se diseñó de forma que genere consistencia en la temperatura y una extracción mucho más uniforme. ¿Listo? Primero, genera consistencia en la temperatura porque al fin y al cabo es un método metálico y ya sabemos qué es lo que sucede con los metales, son mejores transmisores de energía, por ende la conservan mejor también. Y el diseño del filtro, pues, se hace con esta finalidad. ¿Listo? Así es como se vería el filtro dentro del método. No tenemos que doblarlo, él viene así. Es de los casi únicos filtros que vienen en el mercado que nosotros no tenemos que doblar para poderlo adaptar al método. ¿Sí?
Es un método que en su perfil en taza puede ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a la B60 o la Chemex. Ya les voy a explicar por qué y por qué elegimos dar una clase de estos dos métodos juntos. Ahora vamos a la melita, que es esta que conocemos acá. La mayoría, se puede decir que conocemos la melita porque la melita lleva muchísimos años en el mercado y tiene una historia un poco más marcada que los otros métodos. Listo. Todo comenzó por una ama de casa que, cansada de demorarse tanto en hacer café en casa con filtros o formas un poco más tediosas, pues decidió un día empezar a probar filtros de papel para ver qué sucedía con la extracción. Ella empezó a filtrar el café con unos papeles especiales que utilizaban sus hijos en la escuela. Al tener éxito en esta extracción y al ver que las extracciones se demoraban menos y que estaba obteniendo unos perfiles de taza mucho más diferentes y mucho mejores a los que estaban acostumbrados, pues decidió empezar a fabricarlos. En 1909, junto a su esposo, presentan el primer filtro. Ella se centró, fue en filtros al inicio. Ella no empezó a diseñar métodos de goteo. Ella lo que hacía era coger un filtro de papel o un papel y ponerlo en un recipiente de lata. Listo. Entonces ella es conocida, o la empresa ahora, porque pues es conocida más que todo por sus filtros de papel. Listo. Que son estos que podemos encontrar en muchas partes. La idea con los filtros, primero, no demorarse tanto en hacer un café y segundo, eliminar los amargos que genera o que generaban las preparaciones que hacían aquel entonces. Tuvo tanto éxito los filtros de tela y se empezaron a vender con tanto éxito entre las amas de casa que en aquel entonces eran las que café en la Alemania de ese entonces, empezaron a diseñar un método o un recipiente que sostuviera su filtro. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? ¿Me tildaban en algún momento? Por favor, háganmelo saber, que acá me acabo de aparecer que mi conexión es inestable. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, decidieron diseñar un cono o un recipiente para sostener el filtro de papel. Y sacaron el primer cono de goteo del mercado con forma cónica. Se dice que el primer cono de goteo que ellos diseñaron tenía 8 orificios en la parte inferior. Este que vemos ahora, o los que vemos ahora, tienen entre 3 y 1 orificio en la parte inferior. Listo. Funciona la mecánica de extracción de este método. A diferencia de la calita que la vamos de ver, que simplemente tiene una parte plana, 3 orificios distribuidos uniformemente en la parte inferior. Y lo que más lo caracteriza es que al diseño, o en el diseño, intentaron que el filtro no se pegara totalmente de la superficie para así poder conservar temperatura y una extracción mucho más homogénea. En este, sí, encontramos estrías en forma vertical hacia abajo, que redirigen el agua de forma más rápida hacia la parte inferior, contrastando esta dirección del agua tan rápida con una superficie, digo, una parte baja, por decirlo de alguna forma, plana y con 3 orificios. ¿Listo? Entonces esto es como un pro y un contra, podríamos verlo. Primero, el agua se está redirigiendo hacia el inferior de
una forma mucho más rápida que lo harían en otros métodos. Aún así se está contrastando con una... puede ser un pro y un contra, eso lo define el barista a la hora de la preparación. ¿Ya me escuchan? Ok. Perdón. Entonces, vuelvo y repito. En comparación con algunos otros métodos, la melita tiene las estrías de forma vertical. ¿Qué sucede con las estrías de forma vertical? Ellas están redirigiendo el agua hacia la parte inferior de forma mucho más rápida y fácil, sin generar ningún roce o ninguna fricción, por decirlo de alguna forma. Pero ella, cuando tú estás virtiendo el agua, te vas a encontrar con una base plana y con solo 3 orificios. Eso, ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Por ejemplo, la B60, que es uno de los métodos más comunes que tenemos y que entendemos un poco mejor, que es que tiene estrías que no son planas, son unas estrías que van dibujando la forma del cono de forma un poco circular o ovalada, por decirlo de alguna forma, y un orificio grande en la parte de abajo. Sucede lo contrario con este. Las estrías generan fricción para la extracción, pero cuando llegan a la parte de abajo no se encuentran con ningún obstáculo y simplemente pasa. Fluye el agua, fluye el café, ¿cierto? Este es lo contrario. Tener las estrías verticales y generar esa pequeña fricción en la parte de abajo. ¿Listo? Esto de cierta forma también evita que se estanque el agua, pero como les decía, esto depende mucho de las habilidades del barista. Al inicio de la clase les dije, son 2 métodos muy parecidos en perfil de taza, por la mecánica del método. Son 2 métodos que de cierta forma tienen la parte inferior plana y igual cuentan con 3 orificios, como lo ven acá. ¿Sí? Con 3 orificios y que generan unos pros y unos contras en la extracción, que sería que el agua se está dirigiendo a la parte de abajo, ya sea porque, por ejemplo, en la calita la superficie de contacto es mucho mayor, por ende el agua está fluyendo de forma muy fácil. En la melita igual, la superficie de contacto es mucho mayor porque la parte inferior es plana y las estrías de cierta forma lo ayudan. Entonces tenemos perfiles de taza que tienden a ser comparados con la limpieza, con el perfil de taza de una prensa francesa, pero igual de limpia que lo sería una B60. Son 2 métodos que a mí en lo personal me gustan mucho. Yo soy mucho más tirando hacia la calita, porque me gusta mucho los cafés con un perfil un poco más robusto en boca, pero con limpieza, ¿cierto? Con la limpieza que caracteriza un método drip. Tips de preparación. Acá vamos a ver por qué se parecen también un poco. Tenemos la melita y tenemos la calita whey. En la calita yo no tengo que doblar el filtro, yo simplemente lo coloco y él se adapta y listo. Pero en la melita tengo que doblar el filtro, que es este que yo tengo acá. No sé si ven la otra cámara o lo hago acá mismo. Bueno, lo voy a hacer acá. Noten que él tiene 2 uniones, una unión en una parte lateral y una unión en la parte inferior, ¿cierto? Para que el filtro se adapte de mejor forma al método o al cono, yo tengo que doblar
Una de las partes puede ser la lateral hacia un lado. Y la parte inferior yo no la voy a doblar hacia esta cara, sino a la cara contraria, hacia el contrario, así. Entonces queda una doblada hacia este lado y la otra doblada hacia el contrario. ¿Por qué? Porque si yo doblo hacia el mismo lado, los dos métodos, ella no se va a adaptar de buena forma al cono. En cambio, si lo doblo al contrario, se adapta y cuando yo lo purgue, se va a adherir de mejor forma al cono de goteo. Que sería más o menos esto. ¿Listo? Entonces, en una doble filtro, en la otra no. Pero entonces ya hablaríamos de la molienda. La molienda para estos métodos es recomendada un poco más gruesa que lo que sería para una venta. Para que primero no se estanque, porque también tenemos que ayudarla de cierta forma a que no suceda eso en el método, y para poder obtener de perfiles de taza mucho mejores y como es representativo de cada método. Y las temperaturas del agua deberían de estar entre 90 y 92 grados. Noten, chicos, que en todos los métodos de goteo que hemos tenido en las clases, las recomendaciones no varían mucho. Doblamos el filtro o no doblamos el filtro, ¿cierto? Purgamos el filtro, la molienda. Todos hemos partido, la mayoría, hemos dado como punto de partida la molienda de 1 vez 60, que es como la más común, es una molienda media. En cambio, para estos es una molienda un poco más gruesa. Y la temperatura del agua para poder generar un poco de mejor extracción debería estar entre los 90 y 92 grados centígrados. Nótese que en todos los conos de goteo nos hemos centrado en lo mismo, ¿cierto? Al agregar el agua, purgar, agregar el café, empezar a hacer el vertido, todo, ¿cierto? Pero para el día de hoy no nos vamos a preocupar tanto en la mecánica o en la extracción, perdón, en la mecánica sí, pero en la extracción no, porque ya sabemos que todos los conos de goteo de cierta forma funcionan igual. Listo, su preparación no varía mucho. ¿En qué varía? En la mecánica del método como tal, pero ya la mecánica en cada clase la hemos explicado. Ya sabemos cómo funciona la mecánica de estos dos, ¿cierto? Y sabemos cómo funciona la mecánica de los otros conos de goteo. Entonces, por esa parte ya entendemos de mejor forma. ¿Por qué explicamos la mecánica y por qué nos centramos ahí? Porque si tú entiendes la mecánica del método, cuando tú te encuentres en una situación en la que tienes que resolver, no es una situación en una preparación, un ejemplo, uno que es barista y está en barra y se encuentra con miles de cosas diariamente y que tienes que tener la cabeza en el punto y entender tu método, tu barra, para poder solucionar al momento, entender la mecánica hace parte de eso. ¿Listo? Entonces, tenemos estos dos acá. Y para el día de hoy yo quería hacer una clase un poco diferente y centrarnos en el vertido. Listo, ya entendemos la mecánica de todos los métodos, ahora centrémonos en el vertido. Entonces, primero, los vertidos, estos son algunos tips que ustedes deben de tener en cuenta al momento de hacer los vertidos. Voy a poner a calentar mi agua, que debería ser el primer tip. Yo ya la tengo precalentada, entonces no va a demorar mucho en calentar. Entonces lo primero sería calentar el agua antes de empezar a hacer cualquier método. Cuando ya hablamos del vertido, deben de ser vertidos lentos y constantes. Listo, no vamos a echar el agua a la loca. Ahí como caiga, hijo de madre, y ya, y lo que pasó, pasó, porque es que yo entiendo la mecánica y la molienda era la exacta. Ahí es donde va la calibración del barista. Y lo digo porque me he encontrado muchas personas así, y cuando vas y te sientas y pruebas un café, dices, te falta calibración. ¿Listo? Siempre los vertidos se inician del centro hacia afuera, ¿cierto? Humedeciendo toda la cama de café
y teniendo en cuenta la turbulencia que se puede generar con el vertido. Ahí lo ligaríamos con el primer punto, tener vertidos lentos y constantes, no a la loca, ¿cierto? Si yo vierto el agua a la loca, pues estaría generando turbulencia. Veo mensajes en el chat. Voy bien, no se está cayendo, ¿cierto? Y los vertidos en el sentido de las manecillas del reloj. Súper. Los vertidos en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestra preparación de la noche. Entonces voy a dejar de compartir y me voy a venir un poco hacia acá. Listo. Ahí están viendo todos la pantalla, ¿cierto? Entonces, yo ya les expliqué cómo se doblaría el de calita, que sería hacia un lado y hacia el otro. Pero entonces hoy no vamos a preparar calita, digo melita, ¿sí ven? Yo les dije, tienen nombres parecidos y a mí se me confunde. El de melita, no vamos a preparar melita, sino que vamos a preparar calita. Yo acá quisiera hacerles algunas preguntitas, entonces le voy a pedir a mi compañera, porfa, que abra los micrófonos y lo primero es, vamos a decidir cómo vamos a preparar este método. ¿Listo? Primero, yo acabo de moler el café, ¿cierto? Ya lo tengo molido previamente y yo tengo 20 gramos de café. ¿Listo? Voy a preparar una calita, la molienda es un poco más gruesa, no sé si se logra ver. No se logra ver mucho, pero es un poco más gruesa de lo que lo haría en mi B60. Y tengo la calita preparada. ¿Qué ratio debería de usar yo para poder generar una extracción buena, una taza balanceada? Yo en este momento acá tengo en mis manos un honey, ¿cierto? Es un cafecito con mucho cuerpo, está delicioso y tiene una acidez tirando un poco a la cáscara de naranja. ¿Listo? Y quiero que ustedes decidan cuál debería de ser el ratio que yo voy a usar. Entonces yo le voy a preguntar a uno de ustedes. Le voy a preguntar y al que yo le pregunte me tiene que decir el ratio y por qué vamos a usar ese ratio. Entonces le voy a preguntar a Omar Arellano. Bueno, dijimos que teníamos ¿de qué medida es? Tengo 20 gramos. Yo sugeriría que el radio fuera 10 gramos de café por cada 180 mililitros de agua, que sería... Ok, entonces, ¿sería en total cuánto? 180 y 180, 360. ¿Eso sería un 360. ratio qué? Ese sería un Sí, eso radio... sería un ratio. Eso es un ratio 1.18. 1.18, ajá, exactamente. Listo, perfecto. ¿Por qué este ratio 1.18, Omar? Digo, ahorita estoy pensando a lo mejor que sea un radio similar al de un B60. Un ratio. Sí lo preparo, sí. Listo, bueno, lo que pasa es que no es que yo me vaya a ir a preparar un ratio en una B60 siempre igual. Los ratios en todos los métodos cambian. A mí me parece súper buena decisión, ¿cierto? Ya que como el café tiene una acidez muy bonita, muy brillante, ¿cierto? Y estos son métodos que, por ejemplo, no van a estar en un rango de tiempo menor o igual al de la B60, sino que el rango de tiempo aumenta un poco más.
Entonces, a mí resaltarle la acidez con ese ratio me parece bien. Entonces, ¿están de acuerdo que lo hagamos en el ratio? Lo pueden colocar en... Pueden abrir el micrófono, no sé. ¿Les parece bien que hagamos ese ratio 1:18? Creo que está muy alto, me parece, no sé. ¿Quién habló? Perdón. Ah, señorita, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, ¿y usted? Hernando, hola Hernando, ¿cómo estás? Bien, mire que el enlace me llegó al correo spam y lo vi tarde, pero bueno, ya estoy acá. Ah, pero ya estás acá. Espero que no te hayas perdido mucho de la clase. Cuéntame, ¿qué ratio sugieres tú? Ese es un... Aló, ¿me escuchas? Esa es una... ¿Para cuánto es el volumen de la área de abajo? ¿Qué volumen tiene? Ay, miren qué bonita. Es muy bonita. Perdón, eso es Creo una que esto es de Chemex. 400. ¿Una Chemex? Esto Esa es es... un server Ah, forma Chemes. Pero es un yo... server. Es una... Se ve hermosísimo, hermosísimo. No le iba a decir... Sí, me lo regaló Tabata. No, le iba a decir que de todas maneras, pues obviamente yo tendría que conocer bien el café, pero pues un ratio 1:18, o sea, 1 gramo de café por 18 de agua, funcionaría bien de pronto con un café un poquito tostado. No sé en este caso pues qué tipo de tostión tenga o qué molienda esté, pero yo sugeriría un rato para darle resaltar un poco más el sabor. Utilizaría 1:12 por ahí. 12. Perdón, no, mi opinión es que 1:2 es un ratio muy bajo, porque al contrario, si uno quiere resaltar y tener una mejor definición de sabor, es mejor utilizar ratios más altos. De hecho, Hernando te pregunto. me parece que ¿Tú estuviste 1:17 en la clase de ratio de fuerza? Señora, no te escuché, perdón. Usted estuvo en la clase de ratio y fuerza. Sí, señora, la anterior vez. La anterior vez, ¿lo recuerdo? Listo. No, fue como hace 2 o 3 clases, no recuerdo. Bueno, habíamos quedado de que si yo utilizo ratios tan pequeños como un ratio 1:12, yo puedo obtener, sí, un sabor un poco más tosco, pero yo no estaría aprovechando al máximo la masa de café. Por ende, esas sensaciones frutales, florales o esas sensaciones dulces que pueda tener mi café presente, no las voy a migrar o no las voy a sentir en taza. Ahí lo que estaría sintiendo es mucho esas sales, esos ácidos y ya, no estaría extrayendo mucho más porque la cantidad de agua que estoy aplicando es mucho menor. Entonces habíamos quedado que los ratios para los métodos drip y para cafés de especialidad con una tostión media estarían entre el ratio 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, ¿cierto? Profe, Sí. yo diría que un ratio de 1:17 está bien, más que todo la tipo de molienda que es, porque no está muy, pues porque no es media, sino es un poquito más gruesa. Entonces, para que, Ok. sí. Entonces, vamos a votar. Tenemos ratio 1:17 y ratio 1:18. Carlos, ¿qué opina? Que estaba ahí. No, mi opinión es que estoy de acuerdo en que sea 1:17, inclusive hasta 1:18, pero 1:17 me parece bien. Y estoy de acuerdo por el tamaño de la molienda. Si uno busca hacer un ratio más bajo, pues va a perder en la definición de sabor. Listo. Entonces, decido entonces yo. Vámonos, yo creo que ratio 1:18 está bien. Listo. Entonces, vámonos por un ratio 1:18. Voy a volver a precalentar un poquito el agua porque se me enfrió. Pero entonces, una sugerencia, ¿cierto? Yo tengo la calita.
Yo normalmente cuando le voy la calita, el filtro no queda así súper bien puesto y nótese que él se sale un poquito. Entonces yo lo que normalmente hago para que ella quede bien y como ¿cómo se dice esto? Boleritos, por decirlo de alguna forma, que tiene el filtro, no se pierdan. Yo siempre cuando empiezo a aplicar el agua, coloco mis dedos de esta forma y empiezo a aplicar el agua para la purga. Los pliegues. Exacto. También quiero que tengan en cuenta algo, chicos. La tetera. ¿Listo? La tetera cuello de ganso tiene esta forma por una simple razón. Y es que cuando yo estoy haciendo los vertidos, si yo juego con la forma, ella me permite ir de arriba hacia abajo de forma ovalada, de una forma muy fácil, sin yo estarle dando golpes, a el método. ¿Listo? Entonces eso es algo con lo que tienen que jugar mucho, con la forma de la tetera, para yo poder, cuando estoy así arriba, ir hacia la parte de atrás, virtiendo, y bajar nuevamente. ¿Listo? Entonces voy a purgar el filtro. Voy a echar bastante agua. Miren que él se quedó ahí. Las onditas, ¿cómo fue que dijeron? Los pliegues. No se pierdan. Los pliegues, muy bien. Pues yo como buena mujer le digo boleritos. Listo. Ya purgué. Entonces, como la parte de abajo de este método es plano, mire que ahí se ve que se queda un poquito de agua. Yo normalmente lo que hago es desechar ese poquito de agua de esta forma y ya voy a purga. Y vuelvo. Entonces, ya tengo. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner el agua, voy a prender mi gramera. Entonces, habíamos hablado en alguna ocasión de la velocidad del vertido, que creo que alguno de ustedes tocó y llevó ese tema a clase, y habíamos dicho que la velocidad de vertido debería estar entre 1 gramo sobre segundo, ¿cierto? ¿Es posible? Sí, es muy posible, pero se necesita demasiado entrenamiento. No nos centremos tanto en irnos a 1 gramo sobre segundo, sino de hacer un vertido lento, tranquilo y constante. Que ese vertido o esa cascada que genera el vertido sea siempre constante, no se esté interrumpiendo a cada rato. ¿Listo? Entonces, ponemos el café, homogenizamos. Tengan en cuenta algo acá. Yo lo único que voy a hacer es homogenizar, más no compactar. Cuando estemos homogenizando, nunca demos golpes. ¿Listo? Solo movemos la superficie y ya, que quede planita. Que no te vea, Tato. ¿Listo? No me vea por qué. Sí, por haber tocado el método. No, pero es que cada uno lo hace a su forma. A Tato no le gusta, a mí sí. Pues ahí sí lo siento. Entonces, inmediatamente yo coloco la primera parte de agua en el centro. Ay, pero mira, pues, hay un mosquito zancudito, no sé qué se hizo por ahí rondando. Empiezo en el centro, inmediatamente, lo primero que hago es empezar a contar el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar del centro hacia afuera, humedeciendo toda la cama de café. Lo vamos a hacer de la forma tradicional, ¿cierto? Vamos a hacer una preinfusión para luego hacer un segundo vertido y un tercer vertido. Entonces quiero que alguien me coloque acá de cuánto debería de ser la preinfusión y el segundo vertido. Si son 360 gramos de agua. No, pero háblenme de gramos.
¿Son cuántos gramos de agua? 110. Ah, ok. Listo, exacto. No había visto los 40 gramos. Son 40 gramos y luego llego a 110 y ya el total. Entonces voy a iniciar el tiempo y empiezo del centro hacia afuera, humedeciendo toda la café. Ahí me pasé 2 gramitos, pero está bien. ¿Ven las burbujitas? Eso se llama, o eso es la preinfusión, o el bloom, o floración. ¿Listo? Que es cuando el café elimina todo ese dióxido de carbono y se prepara para su extracción. ¿Listo? Voy a dejarlo hasta los 40 y de ahí lo voy a llevar a 110. Empiezo en el centro. Miren que mi vertido es muy delgadito, muy constante y muy tranquilo. Me devuelvo hacia el centro. Y ahí. Ya van 110, son 360. ¿Cierto? Espero que se seque un poco y vuelvo a hacerlo. Desde el centro hacia afuera. Miren que es tranquilo, constante, y yo estoy jugando con la curva o con el cuello de ganso y el método, sin darle golpes. Bueno, realmente en el segundo vertido debió haber sido más agua. Voy a dejar acá un momentico que se seque. Miren que yo, de acuerdo a lo que veo sucediendo, decido. Listo, que voy a hacer mejor entonces otro vertido de más. Empiezo en el centro, más constante, y voy a barrer con todo lo que está en el filtro. Listo, entonces chicos, yo a los 300 me voy a quedar en el centro, ¿cierto? Manteniendo el vertido muy constante y llevándolo hasta los 360. ¿Por qué estoy haciendo eso? Acá lo que estoy buscando es equilibrar el sabor de esa bebida. Me pasé 2 gramitos. Estoy buscando equilibrar el sabor de esa bebida, que todos sus sabores que ya se extrajeron en los primeros 2 vertidos queden bien equilibrados. Oiga, exactico ese server. Ok. Ya está terminado. La voy a colocar acá mismo encima. Y como el server es tan pequeño, yo voy a utilizar este stirrer. ¿Se tildó? Ah, no. Voy a utilizar este stirrer para mezclar la bebida final. Entonces retiro. Miren que dio exactivo. Y mezclo. Voy a precalentar mi K-Cup o mi taza y voy a servir muy lentamente. Aquí va otro tripcito. Si yo, por ejemplo, quiero resaltar un poco más de acidez, lo que voy a hacer es oxigenar
la forma en que sirvo. ¿Listo? Como oxígeno, sirviendo desde más lejos. Al yo servir desde más lejos, le estoy resaltando un poco más de acidez a esa taza. En cambio, si sirvo desde abajo, pues la taza va a quedar como fue hecha. ¿Listo? Un perfil un poco menos ácido. Entonces, voy a empezar así lento y después la voy a oxigenar. Y voilà. Habemos cafecito. Listo. Vamos a quedarnos en esta cámara un momento y les voy a mostrar algo. Voy a hacer acá. Voy a utilizar este como server y vamos a utilizar este mismo. Entonces, chicos, para controlar el vertido, nosotros tenemos dos opciones. Hay baristas que tienen mucha fuerza en la mano, ¿sí o no? Y simplemente sostienen la jarra de esta forma. ¿Listo? Normalmente yo en lo personal trato de no llenar mucho la jarra de agua, porque bueno, yo soy mujer y tengo una manito muy débil. Entonces yo casi siempre ven el orificio allá, yo lo lleno un poquito más arriba del orificio, o sea, más o menos hasta acá, casi siempre. ¿Listo? ¿Cuándo lleno más? Cuando yo en el momento de estar en barra estoy haciendo al mismo tiempo dos preparaciones. Pero si yo solo voy a hacer una preparación, no necesito llenarla más. ¿Para qué? Para que la jarra no se llene mucho y no me pese. ¿Listo? Y segundo, pues ya si independientemente pasa eso o no, puedo sostener de acá. ¿Listo? Cuando yo sostengo de acá esta parte de plástico, ella me da estabilidad. Pero una recomendación, empiecen a sostener desde acá cuando ya tengan un poquito más de experiencia, porque cuando ustedes están aprendiendo a controlar su vertido, el vertido se va cortando, porque como ustedes están intentando mantener un vertido lento de la jarra, pues él se va cortando, ¿cierto? Entonces, al inicio sostengan de acá, dándole una contraparte al peso. O sea, yo estoy jalando con este dedito acá mientras vierto. Entonces pueden hacer eso, sosteniendo acá, empezando del centro, afuera, a ver, constantes, todo. Y si ya cogen un poquito más de experiencia, pues generan la estabilidad en la parte de abajo. ¿Listo? Miren mi vertido como es de lento. Lo estoy alejando un poquito más para que se vea. Un vertido lento. No a la matanga, porque no estoy obteniendo nada. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a las diapositivas para recordarles que esta clase va a estar en Patreon. Listo. Muchas de las fuentes, algunas de las fuentes de las que me inspiré es esta página que les recomiendo muchísimo. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Cualquier pregunta por cualquiera de nuestras redes sociales les estaremos respondiendo.